Esta historia real te hará llorar. Este perro fue abandonado por su dueño, pero lo que nadie imaginó es que se convertiría en el primer perro en recibir una medalla oficial del Maratón del Desierto de Gobi. Pero lo más increíble es que no lo cruzó por una medalla, sino por estar con quien creyó en él. Fue entonces cuando apareció Dean, un atleta de 41 años que había viajado a China para competir en una de las maratones más extremas del planeta. La carrera duraba 7 días, abarcaba 250 kilómetros y se corría bajo un sol ardiente que superaba los 40 grados. Era tan brutal que muchos la conocían como la carrera de la muerte. Dean se había preparado durante 3 largos años para enfrentar ese desafío. Y cuando llegó el primer día, comenzó liderando con facilidad. Pero, al caer la noche, algo totalmente inesperado ocurrió. Entre las carpas del campamento apareció un pequeño perro callejero. Estaba sucio, visiblemente delgado, y se acercó a Dean con cautela. Sus ojos, tristes y desesperados, lo miraban suplicantes. Dean, sin pensarlo mucho, compartió con él su comida y le acarició la cabeza, sin saber que ese gesto sería suficiente para unir 2 vidas, que hasta entonces no tenían absolutamente nada en común. A la mañana siguiente, mientras Dean se preparaba para continuar la carrera, aquel perro volvió a aparecer. Lo alcanzó corriendo. Al principio, Dean intentó alejarlo, y es que estaba concentrado en ganar, no en jugar con un perro. Pero el pequeño no se rindió. Corrió junto a él kilómetro tras kilómetro. Y aunque llegó exhausto al kilómetro 40, nunca se detuvo. Esa noche, todo el campamento quedó impactado. Nadie entendía cómo aquel perrito había logrado seguir el ritmo. Dean, conmovido, volvió a compartir su agua y su comida. Fue en ese momento cuando dejó de verlo como un simple animal. Lo había convertido en su compañero. Es así que decidió llamarlo Gobi, en honor al desierto que los había unido. Al día siguiente, Gobi lo siguió de nuevo, pero se toparon con un río imposible de cruzar para un perro tan pequeño. Dean continuó su camino, hasta que escuchó los gemidos desesperados de Gobi. Entonces se detuvo. Por primera vez, abandonó su ruta y lo cargó en brazos. Fue ahí cuando comprendió todo. Había algo más importante que el oro. La compañía de Gobi era real. Era algo que ninguna medalla ni ningún título podrían jamás darle. Desde ese momento, corrieron juntos. Dormían juntos. Pero las fuerzas de Gobi empezaron a flaquear. Comenzó a vomitar, y sus patitas estaban llenas de heridas. Entonces, Dean tomó una difícil decisión: enviarlo en una camioneta médica al siguiente campamento, y le prometió reencontrarse en la meta. 3 días después, cuando Dean se acercaba al final de la carrera, ocurrió algo mágico. A pesar del dolor, Gobi estaba ahí esperándolo. De inmediato, corrió hacia él, como si nada más importara, y cruzaron la meta juntos. Aunque Dean no ganó el primer lugar, se llevó el premio más grande de su vida. Gobi también recibió su medalla. Pero la historia no termina ahí. Dean lo adoptó y lo llevó a Inglaterra. Sin embargo, la ley exigía una cuarentena de 4 meses. Entonces tuvo que dejarlo temporalmente en un refugio, sin imaginar que, de forma inesperada, Gobi desaparecería. Dean cayó en desesperación. Sin pensarlo 2 veces, tomó el primer vuelo de regreso a China. Imprimió volantes, caminó calle tras calle, y con su limitado chino, preguntaba una y otra vez: ¿han visto a este perrito? Pero su esfuerzo no fue en vano. Los medios nacionales replicaron la historia. Influencers, canales de televisión, ciudadanos comunes, toda China se movilizó para encontrar a Gobi. Sin embargo, pasaron 2 semanas, y no había señales de él. Dean, al borde del colapso, incluso consideró mudarse a Xinjiang para buscarlo. Pero entonces, llegó una llamada. Gobi había aparecido. Dean no podía creerlo. Entre lágrimas y temblores fue hasta el lugar acordado, y de pronto, una pequeña silueta corrió hacia él. Era él, Gobi. Saltó a sus brazos como si el tiempo no hubiera pasado. Dean lo abrazó con fuerza, y llorando, le hizo una promesa. Nunca más volverían a separarse. Pasó 4 meses en China durante la cuarentena, sin dejar de pensar en ella ni un solo día. Y cuando por fin volaron juntos a Inglaterra, Gobi dejó de ser una perrita abandonada. Se convirtió en su familia. Desde entonces, no volvieron a separarse. Comenzaron a viajar juntos, a celebrar la Navidad, a pasear por las calles de Londres como si cada día fuera una nueva aventura. Dean decidió que el día en que la conoció sería su cumpleaños oficial, para honrar todo lo que habían vivido. Y aunque muchos le preguntaban a Dean por qué tanto esfuerzo, por qué tanta insistencia en reencontrar a una perrita callejera, él siempre respondía lo mismo:
Porque en esa carrera, Gobi me enseñó que no siempre gana el más fuerte, sino el que nunca deja de creer en lo que ama, aunque parezca imposible. Like si crees que Gobi es una auténtica leyenda.